Bien, estamos en esa segunda semana de Pascua, Resurrección, y estamos haciendo nuestra reflexión sobre la palabra de Dios. Y como dice, nosotros hablamos de lo que sabemos, son las palabras de los apóstoles. Y repetidamente lo afirma Jesús y con toda claridad, que Él nos habla por su cuenta. Y dice, lo que ha visto junto al Padre, transmite las palabras y enseñanza del Padre. Él es la misma palabra del Padre. Siempre la resurrección Jesús expresa, yo he venido porque es obra de mi Padre Celestial. Y San Juan también dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre también. Y esa es la seguridad que Él nos da para decir, este es el sentido profundo de la resurrección. Y la palabra eficaz, por ella todo fue sacado de la nada. Los muertos salen vivos del sepulcro, son vivificados. Y las palabras que les digo son espíritu y vida. Siempre la resurrección tiene esa respuesta, esa consecuencia. Cuando hablamos de la resurrección, hablamos de la vida, renacer de nuevo. Y recordando todo el pasaje de la pasión, dice que el mundo se oscureció. Y el día de la resurrección, el mundo volvió a retomar la vida, porque es que la resurrección es así. Entonces, la medida que también el cristiano se aparta de Dios, pues encuentra oscuridad, no encuentra alegría. Pero el momento en que encuentra a Dios, nuevamente recobra la vida. Esa es la resurrección también para nosotros. Los hombres son purificados y ustedes ya están limpios por la palabra que les anuncié. Siempre la palabra de Dios nos trae esa buena nueva, nos da esa seguridad también para poder expresar con seguridad que Dios nos ama, que Dios nos quiere. Buscar la palabra que es vida. No podemos hablar de una palabra que es de muertos, entonces expresarla significa esa parte tan importante. Por la palabra de Dios el hombre llega a ser hijo de Dios por el don del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Principio de inmortalidad. Por eso hablar de la eternidad es algo que no entendían los judíos cuando les hablaba de la resurrección. Los judíos no entendían eso, hablar de la inmortalidad. Solo hay una condición para el hombre, que es creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Por eso en San Juan capítulo 1, versículo 4, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En la medida en que nosotros recibamos la palabra de Dios como anuncio, como vida, nuevamente recobramos la alegría, el entusiasmo. Creer en la palabra, permanecer en ella y guardarla y seguir sus mandamientos con amor. Seguir sus mandamientos con amor. Si permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, ¿no? Es la experiencia humana, ¿no? Cuando se escribe una carta a la mamá o al papá o a la hermana o al esposo o al esposo o a la enamorada. Hoy no se hace eso, pero esas cartas llegaban y como, ay, está vivo, mire qué bonito que habla, como que se acaba la tristeza. Pues imagínense, si humanamente se da eso, con mayor razón la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos invita precisamente es a recobrar la vida, a tener una nueva visión de la vida, una mirada diferente, a mirar hacia lo alto. Pero la palabra de Dios es misteriosa, dura al oído también. A veces no es que la palabra de Dios sea tediosa, sino también para el ser humano a veces le cuesta entenderla. Al oír los hombres se dividen, unos creen, otros se retiran, otros desilusionados. Desde ese momento, como de sus discípulos, muchos de ellos se alejaron, ¿no? Después de la muerte de Jesús, muchos escucharon tantos mensajes tan bonitos de Jesús durante su vida pública, pero a la hora del sacrificio y del dolor, la mente se cerró, como que no creyeron, no confiaron. Estaban escuchando por escuchar, pero no practicaron. A veces nos pasa a nosotros también, escuchamos tanto de la palabra de Dios, hablamos tanto de mensajes, a veces hablamos, nos emocionamos, pero a la hora de la verdad, para ponerla en práctica, cambiar de vida nos cuesta mucho. Entonces ahí donde nos estudiamos por qué. Tal vez vamos a retiro, vamos aquí, vamos allá,
en fin, pero si no nos ponemos esa tarea de Jesús, llevar la cruz todos los días para un cambio de vida, pedir humildad y sencillez y ser capaces de mirar qué me hace falta, y ahí está el reto. Dice el Señor, para que todos los que creen en Él tengan la vida eterna. Esa es la parte que siempre nos cuesta a todos nosotros, pensar en la vida eterna, y es parte del credo también. Jesús da testimonio de la verdad contra el mundo y da testimonio del Padre de sí mismo como enviado del Padre. Yo fui enviado del Padre. Y a su vez el Padre da testimonio del Hijo e igualmente del Espíritu Santo. A esos testimonios añadirán los testimonios de los apóstoles, ¿no? Todo va unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y los discípulos también. También nosotros tenemos que dar testimonio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la unidad, con el mandamiento del amor. Y así como se une el Padre y el Hijo, se une también los discípulos del Señor, y se une la iglesia, que somos todos nosotros. Por eso la fe consiste en recibir a Jesús, en conocerlo y en Él conocer al Padre, en reconocer en Él el enviado del Padre. Por eso los martes los grupos están enseñando un poquito de Biblia para conocer ese regalo tan bello de la palabra de Dios, que a veces tenemos el regalo y no lo sabemos utilizar. Pero la palabra de Dios nos saca de muchas dudas, nos pone realmente a conocer a Dios. Y conociendo a Dios también nos lleva también a conocer a los hermanos y darle su amor como Él quiere. Jesús juzga a los hombres con arreglo a una actitud fundamental para Él. El juicio de Jesús no es tanto que cumplan, sino que vivan de acuerdo al mandamiento del Padre, que se amen unos a otros. Que la fe no sea meramente una fe teórica, sino eminentemente práctica en orden de la vida. Eso es algo muy importante. Ser prácticos también en la vida. No ser solamente teóricos. A veces manejamos la Biblia, manejamos el catecismo, pero en la hora de la práctica somos muy desordenados. Que se manifieste tu fe en cada una de las obras, cada acción, sea una muestra de la fe de Dios. Cada uno en la casa, haciendo la comida, hablando con el amigo, aún visitando a un amigo, visitando al enfermo, dando un buen consejo, que realmente se manifieste con la ternura de Dios, en el cumplimiento de todos los mandamientos que son la expresión de la voluntad de Dios. Por eso el domingo celebramos el Día de la Misericordia, y misericordia significa el cariño de Dios, la ternura de Dios, que tanto nos hace falta a todos nosotros. Así, la fe en Jesús nos llevará a la vida eterna. Por eso en esta semana de Pascua, que es una semana de fiesta y de alegría, pidámosle al Señor para que nuestra fe cada día sea más verdadera, más eficaz y nos saque de como esa vida tensa. A veces tenemos una fe muy tensa, como una vida cristiana muy tensa, como que no, una fe que nos lleve realmente a gozar de la experiencia de Dios, hacer un esfuerzo de ver la experiencia de Dios. Y vamos a verlo en la Santa Misa, en la oración al Santísimo, a veces en el sacramento de la confesión y en el encuentro también con los hermanos todos los días. Por eso la fe aislada no sirve para nada. Siempre la fe nos invita a compartir en comunidad, compartir en familia, porque ¿cómo voy a entender yo si no conozco a la persona que también comparte conmigo mi fe? Esa es la comunidad en la iglesia. Los discípulos precisamente es eso. Y es algo bonito de los discípulos de Maús, dice, que se volvieron a la comunidad a contar lo sucedido. Porque no sabían, si se hubieran seguido el camino, pues se queda esa noticia, se pierde. Pero dice, no, yo tengo una comunidad que estaba triste, vamos a llevar la alegría que Cristo ha aparecido a nosotros. También nosotros venimos a la Santa Misa, rezamos el rosario, rezamos la Eucaristía, lleguemos a nuestra casa también con la alegría del Señor. ¿Cómo ardía en nosotros la presencia de Jesús? Con nuestras acciones, con nuestra oración, con nuestro canto.
Que el Señor Jesús y nuestra Madre del Cielo nos acompañe en este caminar de la vida hoy y siempre.